realmente es un privilegio nuevamente poder estar aquí con ustedes compartiendo la bendita palabra de Dios. En esa porción que leyó nuestro hermano Danka, con la ayuda del Espíritu Santo estaré predicando en esta tarde. Pero antes de empezar, hermanos, busquemos la ayuda divina. Oremos. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, gracias, Señor, por reunirnos como iglesia. Gracias, Padre, porque te ha placido reunir a los santos, a los que fueron cubiertos por esa sangre del Cordero. Gracias, Padre, porque tú nos das un tiempo donde podemos reunirnos para alabarte, para cantar himnos, para hacer oraciones, para leer tu palabra, para aprender de ella. Lo que pedimos, Señor, ahora en este momento es que tú nos des sabiduría y nos des de tu Espíritu para entender estas verdades que vamos a hablar. Que sea tu Espíritu hablando a cada uno de nosotros, para que salgamos de este lugar, Señor, con más fe. Esa fe que tú nos has dado como regalo, que traspasa todo límite y transforma cada área de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, aumenta nuestra fe. En el nombre precioso de Cristo oramos. Amén. El título que le he puesto a esta predicación es Una exhortación a crecer en fe. Una exhortación a crecer en fe. Y el tema principal, hermanos, que los que estamos en Cristo podemos tener una vida libre de ansiedad. En Lucas 12, nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que no estuvieran afanados. Y eso es parte de lo que el Señor nos ofrece a nosotros, que por gracia confiamos en Él. Los que estamos en Cristo, hermanos, somos llamados a mortificar el pecado de la ansiedad, el pecado del temor, de la preocupación y de todas esas cosas que nos pueden deprimir. Y no se trata de controlar y manejar la ansiedad, hermanos, sino que nuestro Señor Jesucristo, por medio de su palabra, por medio de la oración y todos esos medios de gracia que nos ha dado, nos ayuda a mortificarla. Ahora, solo hay dos categorías a las cuales nosotros podemos dirigir nuestra ansiedad. O la dirigimos al lado material, a las cosas del mundo, o las dirigimos al lado espiritual. O vamos a estar preocupados por algo terrenal o vamos a estar preocupados por algo espiritual. Esas son las únicas categorías que existen, mis queridos hermanos. Es una verdad decir que nosotros somos un ser físico y también un ser espiritual. Y en ese sentido somos dos, un hombre interior y un hombre exterior. Pero la ansiedad puede afectar a ambos. Pero en el caso de alguien que está en Cristo, alguien que ha muerto y resucitado con Él, la ansiedad en cualquiera de esos dos sentidos es innecesaria. Y es porque la ansiedad, hermanos, es el resultado de dos cosas. Número uno, es el resultado de ignorancia e incredulidad. Ahora, estoy seguro, hermanos, que los creyentes que viven con ansiedad, viven así, no porque no creen lo que Dios ha prometido, sino porque no saben lo que Dios ha prometido. Y esto es interesante. Ahora, ¿saben ustedes cuál es la manera más grande en la que nosotros podemos o alguien puede engañar a un creyente? Es limitar a Dios, es enseñarle cosas de Dios que no son verdad o darle una perspectiva minimizada de Dios. De hecho, esa es una forma de idolatría. Cualquier presentación errónea de Dios es un ídolo. Y adorar y rendir homenaje a un Dios mal representado, hermanos, es idolatría. Por eso es de suma importancia que todos los que por gracia enseñamos la palabra de Dios y todos los que poseemos la palabra de Dios entendamos verdaderamente quién es Dios. Lleguemos a un entendimiento verdadero de Dios, hermanos, para poder adorarle de una forma correcta, para poder confiar en una forma correcta. Ahora, es también una verdad que debemos adorar a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, pero también es necesario adorarle en verdad. Miren lo que dice Juan 4:23. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad.
La verdadera adoración, hermanos, se da cuando el Espíritu Santo activa el espíritu humano con la palabra de Dios. Ahí empieza la verdadera adoración. Nuestra adoración externa ha sido reemplazada por la simplicidad y el privilegio de acceder al Padre en el Espíritu a través del Hijo. Efesios 2:18. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Ahora es importante, hermanos, que entendamos quién es Dios. Entonces, ¿es posible vivir con ansiedad a lo largo de nuestro peregrinaje simplemente porque ignoramos las verdades de Dios y porque no lo conocemos? Número 2, la ansiedad es el resultado de la falta de confianza. Si usted conoce a Dios, pero de cualquier manera vive con ansiedad, esto ya no se debe a la ignorancia. Esto es falta de confianza. Esto es incredulidad, hermanos. Es un pecado serio. Ser ignorantes de manera innecesaria es pecaminoso, pero estar desconfiando de manera deliberada del Dios que se ha revelado por sí mismo, por medio de su palabra, bueno, ese es un pecado serio. Entonces, cuando usted ve su vida, ve sus ansiedades, ve sus temores, sus preocupaciones, la pregunta es, ¿soy ignorante de Dios o simplemente no confío en Él? Y de eso estaremos hablando en esta tarde, mis queridos hermanos. La ansiedad no nos conviene a nosotros, sus hijos. Así que vamos a comenzar. Lucas capítulo 12, versículos del 22 al 34. Y voy a desarrollar esta predicación, hermanos, por medio de 6 puntos que vamos a extraer de este texto. Número 1, la ansiedad no entiende la prioridad de Dios, versículo 22 al 23. Número 2, la ansiedad no entiende la provisión divina, versículo 24. La ansiedad no entiende el privilegio de Dios, versículo 25 al 26. La ansiedad no entiende la preferencia divina, versículo 27 al 29. La ansiedad no entiende la paternidad de Dios, es muy importante, versículo 30 al 31. Y número 6, la preocupación no entiende el placer divino. Y después, con ayuda del Señor, vamos a terminar con 2 aplicaciones. Primer punto, la ansiedad no entiende la prioridad de Dios. Versículo 22 y 23. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. En el contexto, hermanos, de este pasaje, nuestro Señor Jesucristo está en medio de una gran multitud a camino a Jerusalén y empieza a hablarle a sus discípulos. Lucas 12:1 dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decirle a sus discípulos primeramente. Ahora sabemos que en esa multitud también se encontraban aquellos que eran sus discípulos, pero también todas esas personas que iban a ser hostiles para con Él. Y el Señor Jesucristo les va a explicar cómo se ve la vida en el reino o cómo se ve una vida en Cristo. Les va a mostrar la verdadera santificación, les va a mostrar el evangelio en poder, les va a enseñar lo que realmente significa dejarlo todo para seguirlo a Él. Entonces, miren lo que nuestro Señor Jesucristo les dice, iniciando en el versículo 13, para ponerlos un poquito en contexto. Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y le diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Nuestro Señor Jesucristo
después de responderle a este hombre por medio de esta parábola, ahora va a resumir su enseñanza y la va a conectar junto con la que viene, que es el texto que vamos a ver. Y conecta estas dos enseñanzas con un por tanto os digo en el versículo 12. Pero lo primero que hace es darles la razón, y eso está en el versículo 21. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. En otras palabras, mis hermanos, Dios, nuestro Señor Jesucristo les está diciendo, hagan tesoros en el cielo, no los hagan aquí en la tierra. Ellos eran los que iban a tomar esa decisión, o hacían tesoros para ellos o eran ricos para con Dios. Ahora nosotros, hermanos, de igual manera tomamos la decisión. O somos egoístas y nos quedamos con todo lo que tenemos, o hacemos tesoros en el cielo y somos ricos para con Dios. Miren lo que dice 1 Timoteo 6, del 17 al 19. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. La generosidad de los ricos, hermanos, no hace que merezcan la vida eterna, sino que es un fruto de la fe, por la cual Dios a través de Cristo los recompensa por su gracia. Ahora miren lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. Ahora, este punto es importante, hermanos, y quisiera explicar algo rápidamente. Aquí estamos viendo un retrato de la esclavitud. Ser un esclavo en el tiempo del Señor no era como ser un empleador hoy en día, ¿verdad? Los esclavos de ese tiempo no trabajaban de 8 a 5. Eso lo podemos hacer hoy. E incluso hasta podemos ir a trabajar a otro trabajo, entrar a las 7 y salir a las 2 de la mañana. Eso no se podía hacer en ese tiempo. Podemos tener 2 trabajos, pero eso no se hace en un ambiente de esclavos en el contexto que estamos. Porque un esclavo era posesión del amo y no había manera en la que un esclavo pudiera servir a 2 amos. Era imposible, hermanos. Pero en el ámbito espiritual nosotros solamente servimos a Dios. Nosotros somos ricos solamente para con Dios, o nos entregamos a satisfacer nuestros deseos personales. Y ese es el punto que nuestro Señor Jesucristo les está enseñando. Ahora, esa transición, por tanto os digo, estoy seguro de que estos seguidores se pusieron a pensar, bueno, Jesús está diciendo que debemos ser ricos para con Dios, y no construir graneros más grandes y almacenar riquezas y volvernos más ricos. Pero si le damos todo a Dios, ellos pensando, ¿qué hay de nosotros? ¿Quién va a cuidar de nosotros? Si no construyo graneros más grandes, si no cuido de lo mío, si no acumulo cosas terrenales, ¿quién va a cuidar de mí? Ahora miren lo que dice 1 de Pedro 5:7, y ese, hermano, será el texto de apoyo donde vamos a apoyar esta predicación. 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahora, nuestro Señor Jesucristo nos pide que le entreguemos todo, hermanos, todo. Miren cómo Él le respondió al joven rico de Mateo 19. Mateo 19, del 21 al 22, Jesús respondió, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue muy triste porque tenía muchas riquezas. Ahora, el joven rico estaba afanado por sus riquezas. Él no quería deshacerse de ellas para depender y seguir a Cristo. Otro ejemplo, Jesús dijo en Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. De la manera como Jesús debía ser rechazado y debía sufrir y morir para cumplir su misión, así también los verdaderos creyentes, hermanos, hemos de tomar la abnegación, el rechazo y el sufrimiento para seguirlo a Él. Otro ejemplo, Mateo 13:45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas.
que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Jesús está diciendo que el reino de los cielos es suficientemente valioso como para que lo valoremos mucho más que el resto de las cosas que tengamos o que podamos tener. O cuando Jesús le dijo a un escriba, sígueme, y el hombre le dijo, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le dijo, Mateo 18:20, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Seguir a Cristo, hermanos, nos va a costar todo. Le costó todo a los apóstolos, ellos dejaron sus redes, dejaron todo lo que tenían para seguirlo a Él. En otra ocasión le dijo a otro, sígueme. Él dijo, Lucas 9:59, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Su padre no estaba muerto. En sí, lo que él quería decir es que quería esperar que su padre muriera para recibir su herencia. Él quería seguir a Cristo, pero no hasta que tuviera toda la riqueza que él necesitaba. Le dijo a otro, sígueme, y él dijo en Lucas 9:60, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Seguir a Cristo, mis hermanos, tiene una prioridad más alta que los lazos terrenales. Entonces, ¿qué es lo que Cristo está diciendo? Bueno, ¿qué tan desesperados estamos para seguirlo? En las palabras del apóstol Pablo, miren lo que dice Filipenses 4:11, no lo digo porque tenga escasez, pues he dependido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Esto se escucha muy bonito, hermanos, realmente lo es, pero ¿cuál es el secreto para sentirnos así? Bueno, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta es la clave del contentamiento, hermanos. El creyente, aunque tenga prosperidad o que tenga pobreza, siempre tiene a Cristo. Nosotros podemos vivir con un contentamiento en toda clase de circunstancia a causa de la suficiencia de nuestro Salvador, porque Cristo es suficiente. Por eso nosotros podemos estar tranquilos, tengamos o no tengamos. Confiar en Dios algunas veces tiene mucho, hermanos, algunas veces tiene poco, pero escuchen bien, siempre tiene lo suficiente. ¿Por qué? Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Creámosle a Dios, mis hermanos. Confiemos en Cristo. Confiemos en esa unión que tenemos con Él, porque solamente Cristo puede satisfacer nuestras necesidades. Regresemos de nuevo a Lucas 12. Les quiero mostrar cómo funciona. Versículo 22. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Ahora, ¿qué quiere decir con vuestra vida? Nuestra vida física, hermanos, se está refiriendo a lo que come y a lo que viste. Dice, no os afanéis por vuestra vida que comeréis o por el cuerpo que vestiréis. Ahora, esto era algo que preocupaba, estoy seguro, a la gente de ese tiempo. Básicamente ellos solamente vivían para sobrevivir. No había lugares de comida rápida, no había tiendas para ir a comprar ropa. Si querían comer, tenían que moler, tenían que cocinar, tenían que preparar la comida. Si querían ropa, bueno, tenían que comprar hilo. Los que no sabían coser, me imagino que tenían que pagar, tenían que producir para hacer ropa. Y si eran pobres, entonces era una verdadera lucha por el alimento y por la vestimenta. El apóstol Pablo dijo en 1 Timoteo 6:8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. En eso consistía la vida en ese tiempo. Era de tener suficiente comida diariamente como para sobrevivir y la ropa necesaria para mantenerse. Entonces nuestro Señor Jesucristo les dice, no se preocupen por la vida, no se preocupen por lo que van a comer, no se preocupen por el cuerpo, que es lo que van a vestir. Versículo 23, la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. En otras palabras, Dios no nos hizo para que fuéramos como cualquier criatura, solamente pensando en comida. Nosotros no somos el fin de la cadena alimenticia, hermanos. Nuestro cuerpo no fue diseñado solamente para ser vestido. Desafortunadamente es difícil convencer a nuestra cultura hoy en día de esto. Hay muchísimo tipo de ropa, hay muchísimo tipo de comida.
E inclusive es muy difícil a veces convencer a la misma iglesia de esta verdad. Pero lo que sí podemos decir es que sin Cristo, usted es una máquina que come y viste solamente. Ese no es nuestro propósito, hermanos. No estamos aquí solamente para existir, para comer y para vestirnos. Es en Cristo que vivimos y nos movemos. Estamos bajo una prioridad divina. Él nos va a sustentar para su gloria y para que cumplamos con su propósito. Miren, mis hermanos, si Dios nos redimió, entonces tiene un propósito. Él proveerá lo que nosotros necesitamos para sobrevivir. Mejor seamos ricos para con Dios. No es necesario construir graneros grandes para cuidarnos. Seamos sabios, seamos fieles, no seamos necios. Nuestro sustentador es el Creador, el Rey de reyes y Señor de señores. Todo lo que tenemos que hacer es vivir para su gloria. Primera de Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Nada de lo que tengamos, hermanos, es más importante que la gloria de Dios. Y si la gloria de Dios se hace incluso cuando comemos y bebemos, entonces nosotros los creyentes en realidad efectuamos la obra de Dios en todo lo que hacemos. Segundo punto, la ansiedad no entiende la provisión divina. Versículo 24. Considerad los cuervos que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Estoy seguro que el Señor Jesucristo usa el ejemplo de los cuervos porque en cierta manera son las aves más frágiles. Ellas solamente están aquí y después se van. E inclusive los ciervos, por lo que podemos ver, solamente viven por muy poco tiempo. Pero realmente son una gran ilustración. Porque por más insignificantes que ellos sean, Dios quiso que vivieran y Él provee su alimento. Y si Dios alimenta aves que solo de una manera muy limitada le dan gloria, ¿no creen que Él va a cuidar de nosotros? Las aves no siembran, no siegan, nosotros sí. Los hijos de Dios trabajan, cultivan, siembran, riegan, pero las aves no. Dice el texto que ni tienen despensa ni granero y Dios las alimenta. Estos animales, hermanos, son totalmente dependientes a Dios. Lo que les es provisto por su Creador, es todo lo que ellos tienen. Pero nosotros, mis hermanos, Dios nos ha provisto los recursos, la capacidad para que trabajemos y para que nos ganemos el alimento. Y si estamos en una situación en la que nuestros mejores esfuerzos no proveen lo suficiente, Dios va a encontrar un camino para cuidarnos y para sustentarnos. Sí, es una verdad que nosotros trabajamos, pero es Dios quien providencialmente provee, Él cuida de nosotros. No pasemos, hermanos, nuestro peregrinaje, nuestro caminar, preocupados si vamos a tener lo suficiente hoy y mañana. Miren lo que dice el Salmo 34:9. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Si Dios cuida de sus hijos, y es así, y su palabra es verdad, lo cual lo es, entonces ¿por qué preocuparnos por las necesidades de esta vida? La preocupación no entiende la prioridad divina, hermanos, realmente no lo hace. ¿Y saben cuál es la prioridad divina? Que nosotros estamos aquí como sus hijos amados para darle gloria a Él por quien Él es, no por lo que Él nos pueda dar. Si Él cuida de los animales que de manera nominal le dan gloria, ¿cuánto más va a cuidar de nosotros? Mateo 10:31, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Tercer punto, la ansiedad no entiende el privilegio de Dios, Versículo 25 y 26. ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? ¿Qué significa esto, hermanos? Bueno, esto tiene que ver con la idea de que de alguna manera nosotros controlamos la prolongación de nuestra vida o cuánto tiempo vamos a poder vivir. Eso es afanarnos, hermanos. ¿Realmente va a añadir estatura o años a nuestra vida el estar afanados a eso? Nosotros no podemos añadir años a nuestra vida. Dios ha determinado para nosotros cuántos años vamos a vivir. No lo podemos nosotros hacer. Entonces, si no lo podemos hacer, nuestro Señor nos dice, ¿por qué estáis ansiosos y afanados por este asunto?
Santiago nos dice en el capítulo 4, versículo 14, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Miren, mis queridos hermanos, hoy en día el mundo está afanado con esta idea de la salud. Han hecho un Dios de la salud, donde están preocupados por eliminar las bacterias, los virus, donde se ha creado una especie de ambiente antibiótico, antiséptico y miles de palabras. Realmente están preocupados por prolongar su vida. Se enfocan demasiado en los ingredientes de todo lo que comen. Se llenan de suplementos, vitaminas, exceso de ejercicio, medicinas de toda clase, estudios de toda clase, etc. Estamos saturados con este deseo de la salud. Nota, no estoy diciendo que está mal ser disciplinado, hermanos. Eso no es lo que estoy diciendo. No está mal ser moderado, no está mal evitar el pecado de la glotonería y cuidar lo que comemos. En sí nosotros deberíamos de cuidarnos, deberíamos de cuidar el templo de Dios. Primera de Corintios 6, del 19 al 20 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro? Y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora, entendemos que en el contexto de 1 Corintios 6 está hablando de la inmoralidad sexual. Pero como aplicación de lo que estamos diciendo, hermanos, deberíamos ser sabios mayordomos del cuerpo que se nos ha sido dado. Hermanos, Dios creó un mundo maravilloso de alimentos para que podamos tomar buenas decisiones. No vamos a añadir a nuestra vida estatura ni edad. Pero sí podemos vivir una vida con una medida de fortaleza para que podamos servir al Señor de manera en que Él debe ser servido. No caigamos en el pecado al ser glotones o a carecer de disciplina en excedernos en buscar satisfacciones propias, hermanos. Ustedes entienden el punto. La ansiedad no nos ayuda para nada. Si alguno de ustedes está preocupado por cuánto tiempo va a vivir y está gastando su dinero en conseguirlo, permítame decirle algo, hermano, que realmente somos incapaces de añadir algo a nuestra vida. Ese es un derecho absoluto y único de Dios. La ansiedad, hermanos, no nos contribuye en nada. Más bien, miren lo que dijo Job. Job 1:21. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esa es una declaración de humildad y de dependencia de Dios en todas las cosas que hacemos, hermanos. Ahora miren cómo dice la doctrina, la bendita doctrina, 1 Corintios 4:7. ¿Por qué? ¿Qué te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si lo hubieras recibido? El apóstol Pablo nos está mostrando que el gloriarse en uno mismo, hermanos, contradice la realidad de que todo lo que somos y tenemos proviene de Dios. Así que vivamos de manera obediente a su palabra, más bien creámosle a Dios, hermanos. Él va a sustentar nuestro alimento hasta el final. Cuarto punto. La ansiedad no entiende la preferencia divina. Nosotros que por gracia somos hijos de Dios, podemos ver el mundo de la creación, ¿verdad? Y por su palabra sabemos que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Esto significa que nosotros llevamos la preferencia divina. Y para esto nuestro Señor nos va a dar una ilustración. Versículo 27. Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Versículo 28. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, cuanto más a vosotros, hombres de poca fe. Nuestro Señor Jesucristo pasa del asunto de la comida ahora al asunto de la vestimenta. En este mundo, hermanos, esas son las dos cosas por las que la gente se preocupa más y se afana más. Sustentar el cuerpo y protegerlo. Yo creo que es lo que más podemos ver en el mundo. Y lo que nuestro Señor Jesucristo hace es dar una comparación que revela su preferencia que Él tiene con sus hijos. Él dice, considerad los lirios. Los lirios y la hierba, hermanos, son básicamente sinónimos.
Lo que Cristo está diciendo, hermanos, consideren, vean las flores salvajes que crecen por todos lados. Observen cómo crecen, no trabajan ni hilan, no trabajan para vestirse, no trabajan para tener esa belleza. Si ustedes toman un pétalo de una flor, hermanos, es especialmente una flor salvaje, y la ponen bajo un microscopio, ustedes van a ver una textura compleja, un color, un diseño, algo hermoso. Pero si usted pone su mejor ropa, no sé, lana, seda, algodón, y la coloca bajo un microscopio, se va a ver áspera. Pero vemos el pétalo de una flor y automáticamente sabemos que es algo de Dios, es algo que viene de un creador perfecto. Por eso dice el versículo 27, considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. El rey Salomón, hermanos, como ustedes saben, él fue el mejor vestido de toda la historia de Israel, yo creo que de toda la historia del mundo. Si leemos en primero de Reyes 10 y en segundo de Crónicas 9, vemos del atuendo lujoso, de la vida lujosa, de todo lo lujoso que Salomón tuvo. El hombre mejor vestido con la ropa más fina, pongámoslo así. Bueno, inclusive el rey Salomón en toda su gloria no se vistió como los pétalos de una flor. El punto es este, mis hermanos. Si Dios, versículo 28, así viste la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, cuánto más a vosotros, hombres de poca fe. En ese tiempo, en el tiempo de Cristo, la gente cocinaba en un horno, yo creo que era de barro. Y la manera de cómo ellos regulaban la temperatura era con la hierba seca. Ellos colectaban la hierba seca, la mantenían almacenada y cuando querían la llama más intensa, bueno, le echaban más hierba. Entonces Él está diciendo, mira, la hierba tiene una vida muy corta y mira cómo Dios la viste. Hermanos, si Dios ha hecho un compromiso con la belleza delicada de las cosas que perecen, cuanto más nos va a vestir a nosotros. Si Él provee una belleza para vestir las plantas que mueren y que no tienen ningún valor espiritual, cuanto más se va a preocupar y de vestir la corona de su creación, la esposa de su Hijo amado a quien a Él ha redimido. Primera de Pedro 5:7, hermanos, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si alguno de ustedes, hermanos, vive en ansiedad, en temor, en duda y en preocupación, entonces usted cae en la categoría al final del versículo 28, hombres de poca fe. Miren, mis hermanos, la ansiedad tiene que ver con una falta de fe. El texto no está diciendo que no tiene fe. Él los llama hombres de ¿qué? De poca fe. Entiendan esto, mis hermanos, la ansiedad es un problema de confiar en Dios. Es un problema serio. Cristo es digno de toda nuestra confianza. Confiemos en Él. Versículo 29. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Este texto, hermanos, no nos está diciendo que no nos preparemos nuestros alimentos. El texto no está diciendo que no trabajemos, ¿verdad? Pablo dice en 2 Tesalonicenses 3:10, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Pero lo que nuestro Señor está diciendo, que esa no sea la meta de nuestra vida. Para eso no vivimos, hermanos. Los hijos de Dios para eso no fueron salvados. No vivimos como si no hubiera un Dios que no se preocupa por nosotros. No vivimos como si Dios no tuviera promesas o como si Dios no tuviera poder o no tuviera conocimiento de nuestra situación. Echemos nuestra ansiedad sobre Cristo, quien es el camino correcto para nuestra necesidad. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. No estemos ansiosos, hermanos, más bien llevemos nuestros afanes al trono de la gracia en oración. Quinto punto, la ansiedad no entiende la paternidad de Dios. La paternidad de Dios. Esto de la paternidad, hermanos, realmente es hermoso. Estamos hablando de la paternidad de Dios. Dios es nuestro Padre. Versículo 30 y 31. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas.
mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Nuestro Señor Jesucristo habla de Dios como Padre, vuestro Padre. Sabemos que Él está hablando a sus escogidos, al que Él mismo compró con su sangre, y estas verdades se aplican a nosotros que por gracia y por medio de nuestro Señor Jesucristo, Dios es nuestro Padre. Pregunta: si no tienes a Dios como tu Padre, ¿quién es tu Padre? Bueno, el diablo sería tu padre. El diablo no hace promesas, él no provee beneficios, él no se preocupa porque estemos bien, más bien a él le preocupa porque estemos mal. Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y si es así, entonces están solos, hermanos. Y si es así, entonces sí deben preocuparse y afanarse. Lo único bueno que les va a venir a su vida básicamente es esa gracia común que Dios le da a los justos y a los injustos. Pero ninguna persona incrédula puede depender de Dios, ni tampoco llamarle su Padre. El hombre incrédulo no tiene promesas de Dios, no tiene compromisos ni garantías de parte de su Padre. El hombre incrédulo solo tiene la ira de Dios sobre él. Miren lo que dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Gloria a Dios por nuestro Salvador, hermanos. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, de acuerdo con el versículo 30, comer, beber, vestirse son las cosas que el mundo busca, hermanos. Realmente eso describe la vida de los no regenerados. Ellos tienen una batalla por el pan, una batalla por la supervivencia, una batalla para sobrevivir. Pero el mismo versículo 30 dice, vuestro Padre, como contraste, sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Hermanos, Dios sabe lo que necesitamos. No es cuestión de poder, no es cuestión de recursos, no es cuestión de amor, no es cuestión de compasión de nuestro Padre, no es cuestión de empatía, no es cuestión de misericordia, es cuestión de conocimiento. Dios sabe lo que necesitamos. La realidad más reconfortante para nosotros, hermanos, es que Él tiene el conocimiento. Él actúa como un padre actúa. Él es un padre que provee, protege y sabe lo que es mejor para nosotros. Y todo lo que nosotros necesitamos está disponible para nosotros en Cristo Jesús. Entonces, pregunto, ¿de qué preocuparnos, hermanos? ¿Por qué tener miedo? ¿Por qué estar ansiosos? Mis queridos hermanos, 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sexto y último punto, la preocupación no entiende el placer divino. Versículo 32, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Ahora, observen lo que está diciendo este texto, hermanos. Esto realmente es muy bonito. Le ha placido. No es que Dios no quiere, es su placer, es su deleite. ¿Y qué es lo que le deleita a Dios? Lo mismo que le deleita a un padre, proveer para los hijos que Él ama. Y ciertamente el placer más alto de Dios es que Él se agrada en su Hijo Jesucristo, nuestro bendito Salvador y Señor. Hermanos, si Dios nos ha bendecido con cosas eternas, si nos ha dado la vida eterna, entonces mucho más nos dará esas cosas temporales que necesitamos. Ahora, esto es importante. ¿Por qué? Miren lo que dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad para ser hechos hijos de Dios. Es en Cristo, hermanos, que podemos llegar a ser hijos amados del Padre. Y al ser sus hijos en Cristo, dice el versículo 32, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No dice que nos dará algo del reino, no dice que nos dará algunos recursos del reino, dice que nos dará el reino, nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Lucas 17:21, ni dirán, helo aquí o helo ahí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. A vuestro Padre le ha placido, hermanos, le deleita, le place, le disfruta darnos a su Hijo Jesucristo. Ahora, ¿qué es el reino? ¿Verdad? Bueno, Romanos 14:17, texto por excelencia, hermanos.
porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Todo lo que produce justicia, todo lo que produce gozo, paz, hermanos, todo eso es parte del reino que nuestro Padre Celestial se deleita en darnos. Él lo hace dándonos a su Espíritu Santo, más bien Él se da a sí mismo. ¿Por qué preocuparnos? ¿Por qué temer? ¿Por qué estar ansiosos? En Cristo se nos ha dado el reino, se nos ha dado la vida eterna, se nos ha dado la gracia, se nos ha dado el amor. Cristo es lo único que necesitamos, hermanos. Versículo 31, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? ¿Cuáles cosas van a ser añadidas? Bueno, todo lo que acabamos de ver, todo lo que necesitamos, todo lo que a Dios le deleita en darnos. ¿Saben, mis hermanos? Todo lo que es de Cristo también es nuestro. El reino es una realidad. Cuando Dios nos salva, todo lo que el reino es de justicia se vuelve nuestro. Todo lo que posee paz y gozo, bueno, se vuelve nuestro. Entonces sigo preguntando, ¿por qué preocuparnos? ¿Por qué estar ansiosos y afanados? Dios nos resiste, mis queridos hermanos. Vuestro Padre Celestial ha elegido darnos el reino con deleite. Y yo creo que eso es lo mejor que podemos escuchar el día de hoy. Por cierto, esa frase manada pequeña en el versículo 32. Hermanos, aquí vemos un reconocimiento de nuestra debilidad. Quiero decir, nosotros no somos realeza, nosotros no somos poderosos. Más bien, nosotros somos lo más bajo de lo bajo. 1 Corintios 1, 27 al 31 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor. Todo esto tiene el propósito de que no nos jactemos en su presencia. La cruz, hermanos, magnifica la gloria de Dios. Ahora, miren, mis hermanos, es fácil para nosotros sentirnos abrumados en este mundo que es hostil para con Dios. Los santos a lo largo del tiempo siempre han sido acechados, siempre han sido despreciados, rechazados, perseguidos y hasta martirizados. Pero esa frase manada pequeña es una forma de expresar que el Señor sabe que somos débiles, que somos pequeños, que somos frágiles. Realmente no importa que seamos alguien, hermanos, no importa que seamos pocos, no importa que seamos pequeños, el Dios Santo, el Dios Todopoderoso es nuestro Padre. Y Él ha elegido con deleite darnos el reino y todo lo que hay en Él. ¿Quieren vivir, hermanos, con ansiedad, sin preocupaciones y sin miedo? Entonces entendamos que el estar en Cristo es lo único que nos aleja de ese monstruo de pecado que es la ansiedad. Fijemos nuestros ojos y nuestra mente en las cosas verdaderas, hermanos, en las cosas celestiales, no en las terrenales. Colosenses 3, del 2 al 3. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si hay alguien aquí en esta tarde, hermanos, que está claudicando entre seguir a Dios o seguir al mundo, bueno, gloria a Dios que nuestro texto también tiene una exhortación para nosotros. Versículo 33 y 34. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Pero alguien pudiera preguntarse, ¿qué acaso no somos salvos por gracia mediante la fe? ¿Qué acaso no somos salvos solo por creer en nuestro Señor Jesucristo? Sí, hermanos, así es. Pero para poner genuinamente tu vida en las manos del Señor, debes abandonar tu vida. Si hay algo que te impide venir a Él, entonces no puedes venir. Si es familia, si es carrera, si es trabajo, si es ambición, si es dinero, no puedes venir a Dios si no abandonas todo eso. El punto es que hasta que estéis tan desesperado de no aferrarte a nada,
no estarás abandonándote lo suficiente para seguir a Cristo. Esta es una llamada a no aferrarnos a nuestra vida, a nuestra voluntad, a nuestras posesiones materiales, a nuestra posición social. No, hermanos, esta es una exhortación a negarnos a nosotros mismos. ¿Cuánto realmente queremos que Dios sea nuestro Padre? ¿Cuánto deseamos realmente estar libre de todo estrés, de toda preocupación, de miedo, de ansiedad? ¿Cuánto realmente queremos seguir a Cristo? Nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que están en bancarrota espiritual, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia. Estamos hablando de una verdadera hambre de Cristo, hermanos. Un hambre que no se aferra a nada, que lo deja ir todo con gozo. Ahí está el problema, hermanos. El mundo no quiere dejar sus deseos carnales. Ni aun las religiones del mundo, con todo y sus buenas obras, te dan la entrada al reino de los cielos. La verdad es que la única forma en que la entrada está disponible para nosotros es a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está nuestro corazón, hermanos? Si nuestro corazón está en el mundo y no aferrarnos a las cosas del mundo, no podemos entrar al reino de Dios. Pero si entregamos nuestra vida a Cristo, si lo dejamos todo, Dios siempre nos va a dar lo necesario y lo suficiente, porque Cristo es suficiente. Y aún las bendiciones en esta tierra, las bendiciones económicas, las materiales, siempre sabemos que la bolsa en la que queremos ponerlas está en el cielo. Es ahí, hermanos, donde está nuestro tesoro. Pero comienza poniendo tu corazón ahí, en las cosas del cielo, y abandonando todas tus ataduras a esas cosas temporales. Solamente es posible por medio de la cruz. Una aplicación para la Iglesia de Cristo y una exhortación para el incrédulo. Querida Iglesia de Cristo, el cuidado de Dios por nosotros debería eliminar toda nuestra preocupación y ansiedad. La preocupación no es necesariamente un indicativo de que no tenemos fe. Cristo dijo, al menos es una señal de poca fe. Si alguno de ustedes se identifica con esto, ore, hermanos. Pídale a Dios, pidámosle a Dios que aumente nuestra fe. Dios aumentará la fe a través de su Espíritu, pongan atención, cuando nos motiva a descansar más de lleno en su palabra y en sus promesas. Si nosotros no conocemos de Dios, hermanos, si no estamos viviendo nuestra vida, edificando nuestra vida en la palabra de Dios, nosotros no vamos a poder crecer nuestra fe. La preocupación y la ansiedad es más bien una invitación, hermanos, a echar nuestras preocupaciones en Él y hallar su cuidado en y por medio de la oración. Una vez más, Pedro 5:7, echando. ¿Qué significa echando? Orando, hermanos, orando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La oración, hermanos, es el resumen de la dependencia y de la humildad. Nosotros los creyentes tenemos un remedio para nuestra ansiedad y es pedirle a Dios en oración. Aumentanos la fe. Y tú, amigo que estás sin Cristo, tú seguirás en preocupación, tú seguirás en ansiedad, con miedo, con temor, en condenación, en muerte espiritual, sin esperanza en este mundo, con la ira de Dios sobre ti. Porque tú estás en enemistad contra Dios. Tu solución se llama Cristo. Corre a la cruz, pide misericordia, pídele a Dios que su gracia te toque para ser salvo de la ira venidera. Solamente en Cristo tienes el reino y sin Cristo no tienes nada. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Oremos. Padre Santo, nuevamente, Señor, te doy gracias por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Gracias, Señor, porque es por medio de Cristo que nosotros podemos mortificar este pecado de la ansiedad. Este pecado no conviene a nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, a conocerte más. Ayúdanos a conocer tus verdades, tus promesas, que se vuelvan una realidad de nuestra vida, Señor, para depender más de ti. Ayúdanos a estar ansiosos, pero por tu palabra, ansiosos por dejar ese pecado que todavía nos sigue lastimando, Señor. Ayúdanos a aferrarnos a ti, a Cristo.
Danos de tu Espíritu, Señor, para poder vivir vidas que te agraden. Ayúdanos, Señor, a poder hacer tu voluntad. Tu voluntad es más preciosa que nada, Señor. Y nosotros estamos aquí confiados que podemos hacer tu voluntad por medio de nuestro Salvador. Que tu iglesia, Señor, sea exhortada en esta tarde. Es nuestra oración en el nombre de Cristo Jesús.